Buenos días, hermanos. Mi nombre es Juan Manuel, estudiante del Seminario Reformado Latinoamericano. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y es porque para muchos es confuso esa doctrina, pero también es difícil verla claramente en el Antiguo Pacto, como sí lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Pero la palabra nos motiva a que debemos buscar a Dios, debemos conocer a Dios en todos sus aspectos y en este caso en las tres personas de la Trinidad que entendemos a la luz de la palabra, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de estas personas es plenamente Dios y sin embargo son un solo Dios. Ahora, para esto quiero tocar tres puntos importantes. El primero es la Trinidad en la pluralidad de Dios y para eso quiero tocar lo que dice la palabra en Génesis 1:26, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchos señalan que posiblemente este aspecto, cuando Dios dice hagamos, hace referencia a los ángeles. Es decir, Dios está hablando con los ángeles. Otros dicen que Dios está hablando con la creación. Pero vemos que eso está lejos de lo que nos dice la palabra de Dios, ya que la Biblia nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no imagen y semejanza de la creación o imagen y semejanza de los ángeles. Por lo tanto, el escritor John Will nos dice que esta pluralidad corresponde a la Trinidad misma y la vemos creada o la vemos en este caso afirmada en la creación del ser humano. Es decir, la Biblia nos dice que Dios Padre creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, pero también creó al ser humano. En este caso también vemos la participación activa de Dios Hijo, ya que en Juan 1:3 nos dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, eso nos da claramente evidencia de que todo lo que hay, tanto nosotros también, somos hechos y formados para Dios. Pero también encontramos la tercera persona de la Trinidad. Y quiero leer lo que dice la Biblia en Job 33:4, donde dice: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Recordemos que cuando Dios creó al ser humano, Dios sopló aliento de vida, que en este caso es el Espíritu de Dios en el hombre. Aquí encontramos las tres personas de la Trinidad en la creación del ser humano. Un segundo aspecto que encontramos y es una distinción entre Dios Padre y Dios Hijo, y es cuando David llama a dos personas Dios. En este caso lo leemos en Salmos 110:1, donde dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Ese salmo es considerado un salmo mesiánico y la palabra Señor significa Adonai, que es una palabra que solamente se le atribuye a Dios como tal. Y muchos escritores del Nuevo Testamento identifican claramente a Jesús como el Señor, que dirige sus palabras, en este caso, a Jehová. Y eso lo leemos también en Mateo 22, del 41 al 46. Aunque ese texto no es parte del Nuevo Testamento, pero es una afirmación de lo que estamos diciendo, ya que Jesús dice: ¿cómo pues David en el Espíritu le llama al Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha? Jesús enseña que David se refería a dos personas distintas y ambas las llamaba Señor. Claramente vemos aquí la distinción entre Dios Hijo y Dios Padre. Un tercer aspecto que quiero detallar es cómo el Espíritu Santo también es Dios, también es divino y hace parte como la tercera persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento encontramos muchos textos donde nos habla del Espíritu de Dios. Uno de estos es Isaías 11, donde dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Por lo tanto, nos dice que el Espíritu Santo es la fuente de sabiduría, de conocimiento y de poder. También nos dice que el Espíritu de Dios es omnipresente. Y esto lo leemos en Salmos 139:7, donde dice: ¿a dónde miré tu espíritu y a dónde huiré tu presencia? Es decir, el Espíritu de Dios está en todos los lugares y es algo propio de la deidad. Pero un texto muy claro para hablar sobre el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es Isaías 66:1, donde dice: el Espíritu de Jehová
El Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y si recordamos, ese texto lo leemos en Lucas 4, donde Jesús mismo se atribuye que Él es el Señor, a donde el Espíritu Santo, ¿cierto?, lo toma y lo lleva a cumplir ese propósito, dando claramente evidencia de que el Espíritu Santo es diferente a Dios Hijo como tal. Recordemos, hermanos, que nuestro objetivo y nuestro propósito es conocer a Dios, como dice la palabra en Juan 17:3. Nuestro deseo es profundizar en las tres personas de la Trinidad, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. También, hermanos, les animo a profundizar y a crecer para que podamos estar fortalecidos y animados y poder enseñar claramente esta doctrina a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.